Listo, vamos a comenzar con el tema que corresponde al día de hoy. Primero, vamos a hablar sobre Pitágoras y Pitágoras hay que enmarcarlo un poco en el contexto en el cual vivió. Yo siempre algo que hago al iniciar las clases es, por así decirlo, enmarcar al pensamiento del filósofo en su contexto histórico, en el lugar en el que él vivió, en el lugar en el cual él habitó. Y para ello, para entender su pensamiento, ¿por qué? Porque a un filósofo no es que se le ocurren ideas de la nada, no es que se le ocurren ideas de manera espontánea, sino que son hijos de un contexto, responden a preguntas, a interrogantes de un contexto determinado. Y Pitágoras no va a ser la excepción de ello. Primero, debemos de tener en cuenta que, bueno, Pitágoras de Samos va a ser el fundador. ¿El fundador de qué? De una escuela conocida como los pitagóricos. En el texto que hemos podido apreciar, o ya que hemos leído en el transcurso de la semana, vamos a hacer como un pequeño resumen de prácticamente sus planteamientos más importantes de Pitágoras, porque a Pitágoras se le puede abordar por varios aspectos. ¿A qué me refiero por varios aspectos? Por ejemplo, hoy en día muchas veces tú te especializas en una carrera, ¿verdad? Por ejemplo, tú hoy en día, ¿sabes qué? O eres filósofo, o eres ingeniero, o eres abogado, o eres médico, y etcétera. Es difícil encontrar una persona que tenga dos, tres carreras, pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad, un intelectual podía tener tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho carreras. Por eso que los filósofos de la antigüedad eran astrónomos, eran matemáticos, eran filósofos, eran músicos, etcétera, etcétera, etcétera. De lo mismo, Pitágoras no va a ser la excepción con respecto a ellos, sino que va, por así decirlo, va a dominar diversos campos, diversas disciplinas, diversas áreas. Muy aparte de ello, ahora sí vamos a ver un poco el contexto. Pitágoras pertenece a los filósofos denominados presocráticos. ¿A qué me refiero presocráticos? Porque son filósofos que vienen anterior a Sócrates, y recordemos de que Sócrates es considerado el padre de la filosofía de manera oficial. ¿Por qué oficial? Porque de manera no oficial también hay un padre de la filosofía, que algunos lo consideran a Tales de Mileto, que es el primer filósofo. Sin embargo, con Sócrates se le considera el padre oficial. ¿Por qué? Porque él marcaría un hito en el pensamiento, es decir, que la forma en la cual él vivió, sus planteamientos, el cómo los expuso y la influencia que tendría en otro gran filósofo que sería su discípulo Platón, marcarían ese hito del pensamiento. Ahora, las fuentes que he utilizado para este libro de Pitágoras, muy aparte también del artículo que les envié, es este libro de acá. No sé si lo pueden apreciar. A ver, este libro que ustedes pueden ver acá es prácticamente una de las obras que se conserva de Pitágoras, pero es decir, fragmentos. No es que se conserva propiamente la obra completa de Pitágoras, sino se conservan fragmentos. Lo que pasa es que Pitágoras, como ustedes recordarán, más o menos es en el contexto siglo V, siglo VI antes de Cristo, en la antigua Grecia. Y ese contexto es muy antiguo. Y no es como hoy en día, que hay impresiones, que a cada rato se puede difundir las hojas, se puede difundir libros, etcétera. No, en el contexto de la antigüedad, en el caso de Pitágoras, ellos escribían en papiros, escribían en manuscritos. Y es más, muchas veces los mismos intelectuales no escribían, sino quienes escribían eran sus discípulos. Y Pitágoras no va a ser la excepción. La mayor cantidad de textos que tenemos de Pitágoras lo tenemos por uno de sus discípulos, que se llamó Filolao. Aquí lo pueden ver en la diapositiva. El mejor discípulo de Pitágoras fue Filolao de Crotona, o tal vez de Tarento. No se sabe exactamente dónde nació este tal Filolao, o bien en Crotona o bien en Tarento. Recordemos también de que en la antigüedad a los intelectuales se le llamaba con respecto a la época en la cual nacían. Por ejemplo, si tú en este tiempo eres de Perú, Lima, por ejemplo, puede ser José de Lima. O sea, te llamaban con respecto a tu pueblo natal, a tu ciudad origen. De ahí vas a recibir tu apellido, por así decirlo. Es decir, que el concepto de apellido no existía como tal, sino que se te denominaba con respecto a la ciudad en la cual nacías. Y bueno, Filolao va a ser uno de los mayores difusores del pensamiento pitagórico. Y aquí en el artículo que les envié pueden apreciar de que
Se conservan algunas obras de Pitágoras gracias a su discípulo Filolao. ¿Y cuáles son estas obras? Acá las tengo. Una se llama El Paideuticón. Ya su nombre más o menos como que nos dice algo, ¿no? Paideuticón. ¿Qué es la paideia griega? ¿Recordarán ese término? La paideia griega quiere decir la educación. Es decir, que más o menos este texto que se conserva, fragmentos, narra más o menos sobre temas de educación, cómo es que Pitágoras educaba a sus alumnos en su escuela pitagórica. Otro texto que se conserva de Pitágoras se llama el Politicón. Más o menos ya saben qué significa politicón, ¿no? ¿De a qué viene el término? A política. Ahora, recordamos de que la palabra política deriva del griego polis, y polis significa ciudad-estado. Recordemos de que las polis griegas eran las ciudades-estados en las cuales habitaban los griegos, y las polis más resaltantes eran Atenas y Esparta. Sin embargo, habían otras más, como la polis de Corinto, la polis de Samos, etc. Había diversas polis, pero las más rescatantes eran Atenas y Esparta. Ahora, ¿a qué más o menos viene este libro, el Politicón? Parece que en este libro Pitágoras habrá expuesto sus ideas políticas, sus ideas que tengan que ver con de repente el contexto que vivió, ¿no? En su época. Recordemos de que Grecia en la antigüedad pasó por Grecia muchas veces se le recuerda por la democracia, pero Grecia pasó por distintos regímenes de gobierno, por distintas formas de gobierno. No es que solamente pasó por la democracia y punto, no. Déjenme comentarles de que Grecia pasó por diversas formas de gobierno. Por ejemplo, Grecia pasó por la monarquía con un tal Teseo, así se llamó el mayor representante de la monarquía, Teseo. Pasó por un régimen de gobierno conocido como la aristocracia, con un tal Dracón. Dracón era un gran aristócrata que gobernó Grecia un tiempo y que estableció algo llamado el Código Severo. Que el Código Severo, lo que más se recalcaba en ese estatus, que vendría a ser algo así como las leyes, por así decirlo, como las leyes de aquel tiempo. En este Código Severo algo que se destaca es bastante el ostracismo, es decir, que te podían expulsar de la patria, y en la antigüedad que te expulsen de tu patria era algo deshonrado, totalmente, era una deshonra para ti. No como hoy en día, ¿no? Al contrario, decir que eres peruano da vergüenza más bien, ¿no? No, pero en la antigüedad no, en la antigüedad tu patria lo era todo. Grecia, la madre Grecia. Ahora, también pasó por otro régimen de gobierno, la antigua Grecia, que se le conoció como la timocracia. Ahí gobernó un legislador llamado Solón. Solón gobernó en la timocracia. ¿La timocracia qué era? Así de manera sencilla, la timocracia consiste en esto, para que lo entiendan. El gobierno de los ricos. Solón, un legislador que era un gran comerciante, también, él dijo, ¿no? Si los ricos gobiernan, ya no va a haber corrupción en el poder. Y todos los ciudadanos ricos que se le conocían como los pentacosimedinos ascendieron al poder. ¿Y qué creen que pasó? También hubo corrupción. Hubo corrupción. A pesar de que los ricos tenían un montón de dinero, hubo corrupción. Así es. Así que el gobierno no resultó. Y de ahí cayó este gobierno y vino la tiranía con un tal Pisístrato. Hubo un gobierno de tiranía hasta que posteriormente, después de ello, se establece lo que es la democracia. El fundador de la democracia griega se llamó Clístenes, pero yo sé que ustedes más que todo recuerdan a la democracia de Pericles. Pericles es por así decirlo, de todos los gobernadores democráticos, Pericles es el que llevó a Grecia a su apogeo, llevó a Grecia a su máxima cumbre, a su etapa de esplendor. Y bueno, prácticamente eso es lo que va a plantear Pitágoras. Y ese es el contexto político en el cual vive. O sea, Pitágoras va prácticamente a darnos a entender de que pasó por diversos regímenes de gobiernos. Recordemos, como les dije, Grecia pasó por monarquía, pasó por aristocracia, pasó por timocracia, pasó por tiranía y recién pasó por democracia con Clístenes. Pero más que todo se recuerda a Pericles, porque Pericles llevaría a su cumbre, a su apogeo Grecia. También, ¿por qué les cuento? Lo que pasa es que en el gobierno de Pericles, los persas, que eran enemigos de los griegos,
Lo que pasa es que los griegos, así les comento de manera rápida, se dedicaban a una actividad que era el comercio marítimo. Los griegos estaban ubicados geográficamente alrededor de un mar, que es conocido como el mar Egeo. Y al estar ubicados cerca de un mar, ellos intercambiaban productos con otros. Es decir, que se dedicaban bastante al comercio marítimo. A eso se le conoce como talasocracia. Y a partir de ello, los griegos comerciaban con diversos pueblos, pero había un pueblo que quería conquistar ese mar y quería conquistar esa tierra, que eran los persas. Los persas le hicieron la guerra a los griegos, pero no sabían que los griegos tenían una polis que se dedicaba exclusivamente al arte militar, al arte de la guerra, y esos eran los espartanos. Así que meterse contra los espartanos era fin para los persas. Y bueno, al final a ese contexto de guerra de los griegos contra los persas se le conoce como las guerras médicas. ¿Por qué? Porque a los persas también lo llamaban los medos, por eso que de ahí se le conoce como las guerras médicas. Esto que les comento lo pueden encontrar en los libros de Herodoto, el padre de la historia. Sin embargo, también hay otros contemporáneos que escriben sobre esto de las guerras médicas. Pero más o menos ese es el contexto en Grecia. Ahora, ya que entendemos un poco el contexto, Pitágoras, recordemos de que los filósofos en la antigüedad tenían tiempo libre, tenían ocio, tiempo libre para poder hacer lo que les plazca. Imagínate, ¿no? Imagínate que tú hoy en día no tuvieras que ir a la universidad, no tuvieras que ir a trabajar, tengas esclavos que te satisfagan todas tus necesidades, un esclavo que te limpie tu casa, otro esclavo que te dé de comer, otro esclavo que coseche tus tierras, esclavos para todo. Tienes todas las necesidades satisfechas básicas. Y a partir de ello, ¿a qué te podías dedicar? A pensar, a razonar, a preguntarte sobre el mundo, a cuestionarte sobre la realidad. Y Pitágoras no va a ser la excepción de ello. Así que Pitágoras de Samos va a seguir una línea de pensamiento que va a ser la de intentar descubrir ontológicamente cuál es el origen de la realidad, cómo es que está constituida la realidad. Muchas veces cuando vemos un filósofo hay que separar sus aspectos. Aspecto ontológico, lo que tenga que ver con la realidad. Aspecto epistemológico, lo que tenga que ver con el conocimiento. Es cómo el filósofo concebía la realidad, cómo creía que podíamos conocer esa realidad. Aspecto de repente metafísico, de repente si el filósofo creía en cuestiones trascendentales y todo ello. De repente cuestiones éticas, ya qué es lo que el filósofo consideraba correcto, incorrecto, bueno, malo, justo, injusto, etc. Vamos primero poco a poco, vamos a profundizar con lo que menciona más o menos en la cuarta hoja del artículo que les dejé. ¿Qué menciona en esa cuarta hoja, más o menos cuarta, quinta hoja? Que Pitágoras, como les dije, era un aristócrata y aparte de ello era un comerciante, es decir, que Pitágoras muy aparte de tener mucho poder político, también se dedicaba a viajar a otros lados. Y una persona que viaja no solo tiene una visión del mundo, sino que tiene otras perspectivas del mundo, porque cuando tú viajas, conversas y dialogas con otras personas, y al dialogar con otras personas te das cuenta de que esas otras personas no comparten tu cultura, no comparten tu visión de ver el mundo, no comparten tu realidad de ver el mundo, de que esas otras personas no tienen los mismos dioses que tú tienes, no tienen las mismas creencias que tú tienes, no tienen las mismas costumbres que tú tienes, y lo que de repente para ti es malo, para ellos es bueno. Y por eso que Pitágoras tenía una mente más abierta, por así decirlo. Y eso le ayudó a que pueda desarrollar su filosofía, su pensamiento. Sin embargo, Pitágoras también, al ser un comerciante, viajó a Egipto, se comentan, y aprendió el arte de las matemáticas. El arte de las matemáticas. Y a partir de ello va a tener mucho apego por los números. Va a tener tanto apego por los números que él va a decir algo bien interesante, que el principio de todo, es decir, aquello que da origen a la realidad, o lo que los griegos lo denominan el arge o arche, va a ser los números. Ahora, para Pitágoras, estos números existen objetivamente en la realidad. Ahí podríamos plantearnos el debate, ¿no? ¿Los números se crean o se descubren? Y según Pitágoras, los números se descubren. ¿Por qué? Porque los números existen independientemente de que los pensemos en la realidad. Es decir, que los números están, o sea, ontológicamente ya están. Ahora, esto tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Miren,
de que Pitágoras, a diferencia de los otros filósofos anteriores a él, no tenía una visión tan antropocéntrica del mundo. ¿Por qué? Porque va a haber otros filósofos posteriormente, mucho después, por ejemplo, en el siglo XX, que dice que los números son una construcción social, que los números solamente existen en la mente del ser humano. Por ejemplo, en el siglo XX, más o menos ahora en el contexto contemporáneo, en Europa surgía una escuela conocida como el psicologismo. Los psicologistas planteaban que los números son simplemente construcciones mentales. Es decir, que es el sujeto el que crea los números para cuantificar la realidad, para contar. Pero Pitágoras no creía eso. Pitágoras creía todo lo contrario. Pitágoras creía de que los números existen independientemente de que los pensemos. Es decir, que los números son objetivos, que ontológicamente ya están en la realidad. No hace falta de que exista un ser humano para que diga, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4. No, los números existen como tal. Y hay que distinguir eso. ¿Por qué? Porque mientras el psicologista, por ejemplo, aquellos que dicen que los números son solo construcciones humanas, tiene una visión más antropocéntrica. Es decir, que piensa que solamente el hombre puede conocer la realidad, pero los pitagóricos no. Los pitagóricos tenían una mente más abierta. Ellos decían de que los números están ya y el hombre simplemente los descubre. Hasta ahí espero que haya quedado clara esa idea. En el caso de Pitágoras, entonces su G, es decir, aquello que va a dar origen a la realidad y de todo lo que conocemos, está constituido de números. Ahora, un dato muy interesante que les voy a comentar es esto. Miren, no sé si pueden apreciar aquí en la diapositiva que les he dibujado, una especie de triángulo, y dice tetractis, tetractis. Ya. Esa tetractis, ¿qué significa? Tetra es 4, tetractis. Triángulo, un triángulo, y aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 puntitos. Mira, ve la flechita, 1, 2, 3, 4. Tetractis, ya mira. Tú hoy en día, por ejemplo, vas y pasas por un lugar, por una iglesia, y ves gente alabándole a un Dios, al Dios cristiano que nos impusieron los españoles aquí en América. Ves alabando, oh Señor, oh Señor. Ya, tú ves alabando gente. Ya, los pitagóricos hacían algo similar, pero ellos adoraban a los números. Ellos creían de que los números eran divinos, de que los números eran sagrados. Y a partir de ello, los pitagóricos los adoraban. Adoraban a los círculos, adoraban a los triángulos, a los rectángulos, hexágonos, pentágonos, esferas, cilindros, etc. Pero aquí tenemos al triángulo. Esa es una figura que adoraban mucho los pitagóricos. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué el triángulo? ¿Por qué no el círculo? ¿Por qué no el cuadrado? Mira, fíjate la figura que está en la diapositiva, fíjate bien. ¿Cuántos puntitos ves de que está formado el triángulo? Contamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El triángulo que podemos apreciar en la diapositiva está formado por 10 puntitos. Cada puntito, según Pitágoras, va a tener un significado, es decir, que le van a atribuir una semiótica, un simbolismo. Los pitagóricos no solamente van a ser matemáticos, algo que quiero que se entienda y que quede claro ahora, es que los pitagóricos también van a ser una especie de escuela crítica, es decir, una especie de escuela esotérica, litúrgica, que también va a ser allegada a cuestiones religiosas. Como si ustedes habrán percatado en la antigüedad, como les dije, el profesional, el filósofo, no solo era filósofo, era astrónomo, era matemático, era físico, era músico, etc. Lo mismo con Pitágoras. Pitágoras era muchas cosas, pero también era religioso. Y su visión cosmológica y religiosa del mundo la va a plasmar en su visión matemática. Fíjate los 10 puntos que ves ahí en la diapositiva. Mira, cada puntito va a tener un simbolismo. Mira, el puntito de arriba, que ves aquí arriba en la cúspide, en el ápice, en la puntita del triángulo, significa el 1. Ahora, ¿por qué el 1? ¿Por qué el 1 va en la cúspide? Mira, los pitagóricos hacían esta pregunta bien interesante.
Los pitagóricos hacían esta pregunta bien interesante. Esto lo pueden encontrar acá en lo que les voy a decir, en este libro, de Editorial Greos, Los Presocráticos se llama. Mira, los pitagóricos hacían esta pregunta. ¿Por qué todo es uno y por qué uno es todo? Razona un poco la pregunta. ¿Por qué todo es uno y por qué uno es todo? Ya, ahora ya razonaste. Ahora te digo la respuesta y te voy a explicar el por qué. La respuesta es, porque todo es el mundo y uno soy yo. Mira, la pregunta una vez más, ¿por qué todo es uno y por qué uno es todo? Y la respuesta es, porque todo es el mundo y uno soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Pitágoras dice, basta con que exista un ser humano para que se pregunte por la totalidad del mundo, por la totalidad de lo que existe. Basta que exista una sola entidad para que cuestione el mundo, para que en alguna medida problematice sobre la realidad. Basta una sola entidad, una sola persona. Basta uno. Por eso que con uno se inicia todo. Dicen los pitagóricos, recordemos de que no conocían los números negativos. Ellos dicen, si hay un tercero es porque hay un segundo, y si hay un segundo es porque hay un primero. Por eso que se hacen la pregunta, ¿por qué todo es uno y por qué uno es todo? Y la respuesta, porque todo es el mundo y uno soy yo. Todo el mundo, el macrocosmos, yo, el microcosmos. ¿La captaron o no la captaron? O sea, Pitágoras está dando a entender de que el uno es lo que da origen a todo. El uno es el eslabón, la cadena principal. A partir del uno es que hay cosas posteriores. Y lo anterior, lo que le antecede, esas cosas posteriores es lo uno. Interesante esa visión. Ahora estos dos puntos de acá abajo, que podemos apreciar en la diapositiva, ¿qué van a dar a simbolizar? Estos dos puntos que podemos apreciar acá simbolizan la parte corpórea, es decir, la parte material, y el otro puntito que ven acá simboliza la parte espiritual, lo que ellos van a llamar la psique o el alma. Aquí vamos a hacer una aclaración. Tú de repente hoy en día estás más contaminado, por así decirlo, con el prejuicio y con el sesgo cristiano, de que cuando yo te hablo de alma, tú piensas, un airecito, algo que le complementa a mi cuerpo. Los griegos no entendían por alma ello. Cuando los griegos hablaban del cultiva tu alma, te están diciendo cultiva tu mente con conocimientos. Es decir, llena tu cabeza de sabiduría, llena tu mente de más saberes. De ahí que los pitagóricos entendían eso por alma. El mundo corpóreo material y el mundo mental. Eso simbolizan los dos puntitos, cuerpo y alma. Cuerpo y alma. ¿Qué tal? Ahora vamos con los tres puntitos de aquí abajo. ¿Qué significa? Así como de repente, vamos a poner ya con el contexto cristiano, ya para que me entiendas, hay que ser didáctico. Así como el cristianismo tiene tres mundos, ¿no? El cielo, el infierno y aquí la tierra, el mundo terrenal, los pitagóricos tenían algo similar, una visión cosmológica. ¿Cómo se llamaba eso? El mundo celeste, el mundo terrestre y el mundo infernal. Miren, miren esa visión cosmológica. Así, por ejemplo, ustedes habrán escuchado acá en la Tierra de las Américas, los incas. Los incas también tenían una visión tripartita del mundo. El Hanan Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha. Hanan, mundo de arriba. Kai, mundo terrenal. Y Uku, el mundo de abajo, Uku Pacha. La tierra de abajo. O sea, los pitagóricos también tenían esa visión. Siempre el número 3 se la considera un número cabalístico, ¿no? A lo largo de la historia. O sea, como que muchas culturas lo han usado. Y no es la excepción tanto en Occidente como en Oriente y demás. Ahora, ¿qué simbolizan estos cuatro puntitos de acá? Para terminar el triángulo. Simbolizan 1, 2, 3, 4, los cuatro elementos. Tierra, aire, agua y fuego. Y a partir de ello, por eso que adoraban al triángulo los pitagóricos, porque lo consideraban una figura sagrada. Y que el número 10 que forman, porque hay 10 puntitos, es un número perfecto. De ahí que si ustedes le llegaran a hacer la pregunta en algún momento, ¿cuál es el número perfecto para los pitagóricos? El 10. Y ya saben por qué. Porque cada puntito simboliza algo. ¿Cuál es la figura geométrica a la cual adoraban más los pitagóricos? El triángulo. ¿Por qué? Porque formaba 10 puntos. Y ojo, esto también tiene una explicación matemática
pero ya eso sería cuestión para de repente ya un seminario directamente o clases de Pitágoras. Esta es una visión general nomás. Ahora, otro aspecto que debemos recalcar del gran Pitágoras es esto. Miren, algo que deben de tener en cuenta y que quiero que queden claro es la visión, por así decirlo, metafísica de Pitágoras. Pitágoras creía en una inmortalidad del alma, como ustedes habrán podido apreciar el texto. Pero ahora, Pitágoras, ¿de dónde saca esta idea de la inmortalidad del alma? Lo que pasa es que los griegos no tenían una visión de la inmortalidad del alma. Los griegos, por ejemplo, tú lees los poemas homéricos, como por ejemplo la Ilíada, la Odisea, no tenían esa visión. Ellos tenían una visión de un mundo como el Hades, ¿no? Como una especie de infierno en la que las almas iban a deambular ahí. Pero no tenían una visión de que un alma inmortal y todo ello. ¿De dónde trae esta cosa Pitágoras? De que el alma es inmortal. Y esto de que el alma es inmortal va a influir mucho en Platón. En Platón va a influir mucho, porque Platón va a conocer a uno de los discípulos de Pitágoras y a la escuela pitagórica, y se va a influir bastante de ellos. Se va a influir en que el alma es inmortal y van a influir en Platón también en el apego por las matemáticas y los números. Recuerden la frase que ponía Platón en la academia, ¿no? Que no entre aquí quien no sepa geometría. ¿Dónde agarró ese gusto por las matemáticas de Platón? Por Pitágoras. Ahora, vamos con la idea de que el alma es inmortal. ¿De dónde saca esta idea Pitágoras si los griegos no tenían esa visión? Como les dije, justo aquí lo apunté todavía que está en el texto. En el texto, porque el artículo que les mandé a leer, ahí dice, los griegos solamente concebían, por ejemplo, al cuerpo lo concebían como la suma de sus partes, la suma de sus miembros. Y el alma era como una especie de entidad que animaba, que daba vida y soporte al cuerpo, ¿no? Iba a viajar al Hades. Pero de que el alma es inmortal, esa idea no existía, hasta Pitágoras. Ahora, ¿qué es lo que hace Pitágoras? ¿Por qué introduce esta idea del alma inmortal? Y es más, Pitágoras, les comento, pertenecía a una religión conocida como el orfismo. Orfismo. ¿Qué es eso de la religión del orfismo? Es una religión arcaica de la antigua Grecia, de la cual muchas de las ideas esotéricas, cabalísticas, litúrgicas, rituales que hacían, la trajo de esta religión. De ahí, como les dije, que los pitagóricos no solamente eran, por así decirlo, gente que se dedicaba a la filosofía, sino a diversas actividades o disciplinas. Por ejemplo, esta idea de que el alma es inmortal parece que la trajeron de los órficos, pero también parece que la trajeron de Egipto. ¿Por qué? Porque Pitágoras, como le dije, es un comerciante. Y al ser un comerciante, él había viajado y conocía muy bien Egipto. Y a partir de ello, recordemos de que los egipcios tienen un libro, ¿no? El papiro de los muertos, en el que Osiris va a presidir un juicio. Yo sé que ustedes habrán escuchado esta historia, ¿no? Este juicio en el que, por ejemplo, si tú has sido un buen ciudadano, ¿no? En Egipto, un buen ciudadano, vas a pasar por el juicio de Osiris. ¿En qué consiste? En que si tu corazón, hace empezar tu corazón en una balanza junto con una pluma, y si la pluma pesa más que tu corazón, es porque has sido una buena persona. Pero si es al revés, tu corazón pesa más que la pluma, es porque no has sido una buena persona. Y así tenían una especie de juicio, ¿no? El juicio de Osiris se le llamaba. Lo pueden ubicar, el libro de los muertos se llama así, si desean saber un poco más sobre este ritual que tenían los egipcios. Pero en realidad, Pitágoras conocía todas esas ideas, ¿no? De los egipcios. Y a partir de ello, eso también tal vez haya sido una influencia para que Pitágoras traiga esto a la Grecia antigua, ¿no? La idea de la inmortalidad del alma. Sin embargo, algo que se debe tener en cuenta muy en claro es que Pitágoras introduce la idea de la inmortalidad del alma, pero no solo acaba ahí. Él dice de que el alma inmortal transmigra a otro cuerpo, que el alma inmortal viaja, transmuta a otro cuerpo. Es más, los pitagóricos decían de que así como en toda religión, en todo lugar hay reglas, hay leyes, hay órdenes, hay estatutos, decretos, etcétera, lo mismo, los pitagóricos tenían reglas. Y por ejemplo, Pitágoras te decía así,
tienes que obedecer todo lo que planteamos acá. De acá no puede salir nada de lo que hablamos en esta comunidad pitagórica. Y si tú llegas a desobedecer, incluso podían llegar a matarlo. Pero si tú eras obediente, podías reencarnar. Tu alma podría reencarnar ¿en qué? De repente en un aristócrata, en un señor comerciante, en alguien de poder político. Pero si tú no obedecías a lo que decían los pitagóricos, de repente tu alma va a reencarnar ¿en qué? En una serpiente y te vas a arrastrar, en una cucaracha. Por eso que los pitagóricos decían algo muy interesante, que ellos se les consideran los primeros filósofos vegetarianos. ¿Por qué? Porque decían, ¿qué tal de repente cuando ves a una vaca, a un toro, un buey? Puede ser un pariente tuyo, puede ser un pariente tuyo, que ha transmigrado su alma, pero en la otra vida anterior no se ha comportado de manera correcta y no ha respetado todos los reglamentos que hemos planteado en nuestra comunidad pitagórica. Y esta idea, o sea, es bien, pero bien interesante, porque los griegos no tenían esta concepción. Pitágoras es el que la introduce a Grecia. Y a partir de ello, bueno, esto es lo que se comenta con la idea de la inmortalidad del alma. Y les comento un datito más, miren, los pitagóricos tenían tan en secreto lo que hablaban ahí que si alguien decía o comentaba algo de las cosas que se hablaban en la comunidad pitagórica, lo mataban literal. Por ejemplo, se comenta una historia en la que los pitagóricos hacían concursos de matemáticas con otras sectas menores. Y una vez alguien de la comunidad pitagórica le sopló una fórmula matemática a otra secta que le estaba haciendo la competencia a la comunidad pitagórica. Uno de los de la comunidad pitagórica, uno de los integrantes, le sopló una fórmula matemática a otra secta menor. Y a ese integrante lo descubrieron por soplón y lo mataron, solo por soplar una fórmula matemática. O sea, las reglas en la comunidad pitagórica eran pero muy estrictas. Y otro dato más, posteriormente la escuela de Pitágoras se terminaría dividiendo, fragmentando, entre los pitagóricos ortodoxos y heterodoxos, ¿no? Los pitagóricos ortodoxos son aquellos que siguen alineamiento al pie de la letra lo que decía Pitágoras. Y los pitagóricos heterodoxos son aquellos que seguían los planteamientos de Pitágoras, pero hay que hacer una aclaración, pero van a adaptarlo a su contexto y a los conocimientos que se ha obtenido en su época. A eso se le conoce como los matemáticos, propiamente dicho, y los acusmáticos. Ahora, otro dato más que también se menciona en el texto. A ver, a Pitágoras, ¿por qué es que recalcó bastante? Muchas veces a Pitágoras lo creían hijo de un dios, lo creían alguien divino, y eso es algo que ha pasado a lo largo de la historia. Muchas veces a los grandes políticos, a los grandes líderes, los han divinizado, es decir, que los han visto como una especie de dioses. Por ejemplo, aquí en el Perú, a Aya de la Torre, se comenta de que la gente pedía échale agüita a las personas, agüita de Aya, para que los bendigas, ¿no? O sea, por ejemplo, a Hitler, por así decirlo también, lo consideraban como una especie de dios, de semidios divino. Alejandro Magno también. O sea, Pitágoras no era la excepción, Pitágoras también era considerado como un ser divino, era como una especie de semidios. Y bueno, otra cosa que también debo comentarle es que la idea de que se separaran estas escuelas entre los pitagóricos, entre los acusmáticos y matemáticos, o entre pitagóricos ortodoxos y heterodoxos, es que Pitágoras, cuando trae esta idea de la inmortalidad del alma, algunas personas le chocó, ¿no? Porque decían, si las matemáticas son tan exactas y toda la realidad se puede explicar de manera matemática, entonces, ¿por qué me traes ideas, por así decirla, que tengan que ver con el alma? Porque el alma, yo no puedo descomponerla por medio de números. Y eso, por así, en alguna medida, como que fue un factor, ¿no? Fue un factor para que contribuya para la división de la escuela pitagórica. Otro factor también se comenta por la cual la escuela pitagórica se dividió es porque en ese contexto más o menos se descubrieron los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Tú los conoces muy bien. Cuando las fracciones, esos son los números racionales, un cuarto, un octavo. Por ejemplo, yo te puedo decir, dame un libro, dame 2 libros, pero yo no te puedo decir, dame un cuarto de libro, dame un tercio de libro, dame un tercio de carpeta, dame un tercio de lápiz.
dame un noveno de lápiz. O sea, los números racionales también como que quebraron un poco la visión pitagórica. Ahora, eso es en síntesis el planteamiento de la inmortalidad del alma en Pitágoras. Ahora, pasemos a otro planteamiento. Pitágoras se percató de que todos los seres humanos nos comunicamos, ¿no? Tenemos un lenguaje, nos comunicamos y todo ello. Pero algo bien interesante que van a decir los pitagóricos es que así como nosotros nos comunicamos, un datito antes de que les comente esto, los griegos ya conocían los primeros 5 planetas del sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Ya conocían los primeros 5 planetas del sistema solar. ¿Por qué les digo este dato? Porque los pitagóricos, ahora sí, vamos con lo que les estaba diciendo. Los pitagóricos le van a dar un énfasis al planeta Tierra como tal. Mira, te comento algo. Hoy en día ya con toda la ciencia, la tecnología, la astronomía que hay, sabemos de que el planeta Tierra emite un movimiento de rotación alrededor de su propio eje terrestre y emite un movimiento de traslación alrededor del Sol. Así como está en la diapositiva. ¿Puedes ver aquí el sistema solar? Ya. O sea, ya sabemos por ciencia. Es más, recuerdo cuando leí un libro de geografía en la academia, ahí se comenta de que la Tierra emite 18 movimientos astronómicos. Los que nosotros popularmente solamente conocemos es el de rotación y de traslación, pero hay otros movimientos más que ya eso lo ven los astrónomos, los geógrafos especializados en mecánica celeste y demás. Pero nosotros ya, pero o sea, la Tierra está en movimiento. Por ejemplo, eso es algo con un astrónomo que surgió en el Renacimiento llamado Johann Kepler. Él ya decía, ¿no? Este movimiento de la Tierra en órbitas de los planetas es en órbitas elípticas alrededor del Sol. Órbitas elípticas, así como podemos apreciar en la imagen. Ahora, mira, así como nosotros nos comunicamos por medio del lenguaje, los pitagóricos creían de que los planetas también se comunicaban por un lenguaje. ¿Y cómo era el lenguaje de estos planetas? El movimiento. Así como yo no puedo entender qué dice mi perrito cuando ladra, wow, wow. Así como yo no puedo entender qué dice mi gatito cuando maulla, miau, miau. O sea, cuando yo no puedo entender esto, lo mismo, yo tampoco puedo entender cómo la Tierra, el planeta Tierra se comunica con los otros planetas por medio de este movimiento. Es decir, que los pitagóricos van a decir que el planeta Tierra y los demás planetas que conocían se comunican los unos a los otros. ¿Cómo? Por medio de estos movimientos que emiten. Esa es una forma de comunicación de los planetas. ¿Qué? O sea, me estás diciendo que Pitágoras creía de que el planeta Tierra estaba vivo, porque para tú comunicarte con algo tienes que ser un ser vivo, ¿verdad? Sí, correcto, eso te estoy diciendo. Ya captaste la idea. Los pitagóricos creían de que el planeta Tierra estaba vivo. ¡Qué loco! Sí, los pitagóricos creían que el planeta Tierra era un organismo vivo, el planeta como tal. El planeta era un organismo vivo. Eso hoy en día en ciencia se le conoce como la hipótesis de Gaia, si es que les interesa el tema, lo pueden investigar en ecología. Ese es un tema más que todo de ecología. La hipótesis de Gaia, creen que el planeta Tierra es un organismo vivo. Pero en la antigüedad, yo les comento, ya había textos en los que se comentaba de que culturas en las que se les comentaba que el planeta Tierra estaba vivo, no es una idea propia de los pitagóricos. A ver, les comento algo. Ya, algo relacionado a lo que ustedes muy bien saben, cristianismo, catolicismo. Hablemos del Antiguo Testamento, los hebreos. ¿Se acuerdan del diluvio universal? ¿Se acuerdan del diluvio universal? ¿Se acuerdan? Ya. Dentro del diluvio universal, ¿se acuerdan que había mucha iniquidad, mucha injusticia en la tierra? Y según el Antiguo Testamento, el relato comenta de que Dios inundó la tierra con agua y ahí viene el arca de Noé y todo eso. Ya. Para destruir toda la iniquidad e injusticia que había en la tierra, porque no creían en la palabra de Dios, y solamente el único que se salvó fue Noé y todos los animalitos que subieron al arca. Ya. ¿Por qué les comento este relato? Porque hay gente que le ha dado una interpretación muy distinta a este relato bíblico. Hay gente que cree que en realidad Dios no inundó la tierra para destruir la iniquidad o la injusticia que había. Dios inundó la tierra porque el planeta Tierra estaba vivo. Y Dios quería bautizar, así es, escúchame la palabra, bautizar al planeta Tierra.
¿Y qué forma tenía que bautizarlo? Por medio de un diluvio. Porque ¿cómo es el bautizo? ¿Con qué es el bautizo? ¿Con barro, con aceite? No, es con agua. Y como es con agua, bueno, hay que bautizar al planeta Tierra. Por eso que el diluvio universal, una interpretación, una exégesis bíblica que podemos decir, es que, es que Dios quiso bautizar al planeta Tierra, porque el planeta Tierra también es un organismo vivo. Esto es bien interesante, la verdad, pero no nos salgamos del tema. La visión pitagórica era esta, de que los planetas creía que se comunicaban. Ahora, esta comunicación que se emitían con los otros planetas podían ser expresados de manera matemática, decía Pitágoras, pero además Pitágoras va a agregar algo más en ese movimiento, en esa comunicación que emitían los planetas. Además, van a agregar lo que está en la diapositiva. Mira, fíjate bien la diapositiva. Además, Pitágoras creía de que ese sonido que emitían los planetas al comunicarse los unos con los otros es un tipo de armonía, es un tipo de música, es un tipo de sonido. Ese sonido que emiten es una música conocida como la música de las esferas o la música de las esferas celestes, también lo van a conocer. De ahí que los pitagóricos decían de que la música, las partituras musicales pueden expresarse también por medio de números. ¿Qué dice aquí? Lean el fragmento que está en la diapositiva. Las matemáticas y la música se unen en el concepto pitagórico de armonía, que significa en primer lugar proporción de las partes de un todo. No olvidemos que Pitágoras fue el primero en llamar cosmos al conjunto de todas las cosas debido a que el orden existe en este. O sea, Pitágoras va a creer de que al emitir ese movimiento, los planetas están expresando armonía musical. Se le conoce como la música de las esferas celestes. Puedes escucharlo, puedes, puedes googlearlo si quieres, revisar, y si te interesa este tema. Ahora tú miras que en la antigüedad se hablaba de música, sí. Por ejemplo, los cantos homéricos eran considerados música. Por eso se llaman cantos homéricos. Canto 1, la Ilíada, la Odisea, están escritos en forma de canto. Lo que pasa es que nuestro concepto de música de hoy en día es bien reducido. Los griegos tenían una visión más amplia de lo que era música. Y ahora tú miras, ¿había filósofos músicos en la antigüedad? Uf, varios. Te voy a mencionar solo a uno te voy a mencionar, para que busques la bibliografía, para que busques ahí si te interesa la música en la antigüedad. Pero es posterior a Pitágoras, es un discípulo de Aristóteles, que es muy, muy bueno, pero es de la antigüedad. Se llamó así, mira, Aristoxeno, con X, Aristoxeno, con X, seno, Aristoxeno. Fue un gran discípulo de Aristóteles y un gran músico, un gran músico. La música y la filosofía han estado unidas junto con las matemáticas desde Pitágoras. Pero esto es prácticamente lo que plantearía Pitágoras. Y bueno, como por así decirlo, estos son los planteamientos principales. Recordemos lo que le dije en un principio. Pitágoras concebía de que el número es el origen de todo. Sería el primero en introducir la idea de la visión de la inmortalidad del alma. Y también plantearía la idea de la música, de las esferas, y también que el planeta Tierra está vivo, ¿no? Eso es prácticamente lo que quería aportar con respecto al tema de Pitágoras. Ahora sí, como ustedes también de repente han leído, al menos no todo el texto, pero al menos unas hojas, ¿alguna duda o alguna pregunta o interrogante que tengan que hacer con respecto a lo expuesto? Porque de eso se trata el círculo de lectura. ¿Duda, interrogante? Sí, sí, normal. Dime, Vela Patiño. Yo tenía una pregunta que era si era un círculo reducido, bastante privado, y sabemos, o por lo que te has comentado, Filólogo es el mejor discípulo de Pitágoras. ¿Cómo llega a salir esta información, o sea, de lo que conversaban los pitagóricos? ¿Cómo llegó hasta nuestros días y todo eso? Correcto, Sí. muy bien, perfecto. Muy buena tu pregunta. Como siempre, por así decirlo, como a lo largo de la historia nos hemos podido dar cuenta, esa información privada nunca es tan privada en el fondo. O sea, siempre se va a filtrar información. Como te comenté, justo te había comentado un poquito también en la anécdota en que una vez a uno de los miembros, de los integrantes de la comunidad pitagórica, por pasarle una fórmula matemática a otro grupo,
lo ejecutaron y lo mataron. Pero ya, ¿qué es lo que hizo? Pasó la fórmula, y esa fórmula matemática que le pasó al otro grupo fue divulgada y promulgada. Muchos de los discípulos de Pitágoras, cuando Pitágoras falleció, se separaron de la escuela y comenzaron a escribir fragmentos. Y esos fragmentos, se han conservado algunos de esos fragmentos y se han recopilado en esta obra que les comenté, fragmentos presocráticos, en la obra de aquí, de la editorial Gredos. No solamente ellos, sino que también aparte de los fragmentos, en la antigüedad, por ejemplo, a las personas que... Hoy en día, por ejemplo, tú ves comunicadores sociales, los comunicadores sociales que vendrían a ser los periodistas, ¿no? Estas personas que van de entrevistas, te hablan con un micrófono, ya. En la antigüedad no había eso, pero sí había personas que les encantaba escribir, les encantaba redactar la vida de otros. Por así decirlo, así como hoy en día tú ves gente que habla un montón, de gente de la farándula, que se sabe toda su vida de la gente de los programas de televisión, lo mismo. En la antigüedad había gente que sabía un montón de la vida de los demás, que hablaba mucho de la opinión de los demás, y esas personas se les conocía como doxógrafos. Doxógrafos. Hay un doxógrafo griego que es el más grande de todos los tiempos, que se llamó Diógenes Laercio, y que tiene un librito que se llama Vida de los más grandes e ilustres filósofos. Ahí también escribe sobre Pitágoras y vamos a poder encontrar algunos fragmentos que él escribe sobre Pitágoras. En ese librito de Diógenes Laercio, Vida de los más ilustres filósofos, que también está en la editorial Gredos, ahí habla y comenta, ¿no? Comenta cómo fue la vida de Pitágoras. Ahí también, como les dije, los pitagóricos, al creer en el concepto de la transmigración del alma, cuando ellos veían un animal, decían no lo mates porque puedes ser un pariente tuyo, un cercano tuyo. De ahí que los pitagóricos son considerados también como los primeros, la primera comunidad, ¿no? Comunidad filosófica vegetariana, porque no comían muchos de los animales que veían. Incluso hay gente que ha querido considerar que los pitagóricos, muy aparte de vegetarianos, ya incluso ya algunos extremistas dicen que eran veganos, ¿no? O sea, hay bastante polémica. Sin embargo, la única fuente, no es que sea la única fuente esta que les comento acá, pero sí es una de las más oficiales. Pueden leer, como les digo, opiniones sobre los doxógrafos de la época, que les recomiendo este libro, Vida de los más ilustres filósofos, de Diógenes Laercio, pero hay muchos contemporáneos que escribieron sobre Pitágoras, la rutina que practicaba Pitágoras fuera de la comunidad, los viajes que tuvo Pitágoras a Egipto, los, el contexto en el cual Pitágoras pertenecía a la religión órfica, y de ahí que a partir de ello la información se fue filtrando. Y así es como llegó los fragmentos de Pitágoras en nuestros días, no solo por Filolao, sino también por doxógrafos y otras personas más de la época. Hasta ahí, ¿alguna otra duda o pregunta de alguien más? Para mí todo está claro. Más bien, muchas gracias por Está la bien, no te exposición. preocupes. Bueno, sí, creo que hasta ahí entonces sería todo. Bueno, listo.